Buenos días, alumnos. El día de hoy, en el área de comunicación, vamos a elaborar una infografía sobre la diversidad cultural de nuestro país. Parte 1. ¿Y cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es la de planificar y escribir el primer borrador de una infografía para dar a conocer la diversidad cultural de nuestro país. Hola, chicos. ¿Y ya sabes por qué hay tanta diversidad? ¿Te gustaría compartir la información en una infografía? Anímate, en esta actividad tendrás la oportunidad de organizar tus ideas y escribir tu primer borrador de una infografía para dar a conocer a otras personas la diversidad cultural que existe en nuestro país. Como observamos ahí la imagen, ¿sí?, de nuestra diversidad cultural. Miren la imagen, qué bonito se ve, ¿verdad? Pero antes quiero que recuerdes lo siguiente. ¿Qué características y partes tiene una infografía? Sí recuerdas, ¿verdad? Las partes de la infografía son el titular, el texto, el cuerpo, la fuente y crédito. También quiero que observes esta infografía que tiene de título La ciudad que resistió el tiempo. Al lado del título dice titular. Ese es un elemento o una parte de una infografía. Y si te das cuenta, también tiene el texto de nombre, el cuerpo, que está ahí su nombre, ¿verdad? Entonces también le falta algunos elementos. Entonces quiero que identifiques qué parte le falta a la infografía. Observamos ahí que le falta el nombre de la imagen, le falta el nombre de la fuente, le falta el nombre de crédito, ¿verdad? Para poder completar los elementos de la infografía. Entonces, chicos, quiero que también lean el texto, este texto donde dice la ciudad que resistió el tiempo, porque te va a servir de referencia para que elabores tu propia infografía. Claro que el título de tu infografía no es la ciudad que resistió el tiempo, solamente es un ejemplo, ¿sí? Ten en cuenta en las partes de esta infografía, mira la imagen, mira las imágenes que aparecen ahí, observa el texto que tiene relación con la imagen, ¿sí? Entonces, este es un modelo de una infografía que tú vas a tener que guiarte para elaborar tu propia infografía, ¿no? Que trata sobre la diversidad cultural de nuestro país. Quiero que leas detenidamente la información que presenta el texto. Me refiero a la infografía. Luego relaciona la información que ofrece con las imágenes que lo acompañan. Vamos analizando la infografía. Luego vuelve a observar del texto atentamente las imágenes y reflexiona. Vamos a reflexionar en base a estas preguntas. ¿En cuántas partes se habrá organizado esta información e imágenes? ¿Cuántos tipos de letra han usado para distinguir la información? Luego, después de haber analizado la información, las imágenes y los tipos de letra, vamos a reflexionar sobre las imágenes que acompañan al texto ahora. Y respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué nos informa la imagen del centro de la infografía? ¿Para qué el autor utilizó esta imagen del texto, la que observamos ahí del mapa? Entonces, chicos, nosotros nos damos cuenta de que el texto está relacionado con las imágenes y la imagen también está relacionada con el texto. Y observamos también ahí una imagen central, el cual identifica lo que relaciona en cuanto al título de la infografía, ¿sí? Entonces, ya nos hemos dado cuenta cuáles son los elementos, es decir, las partes de la infografía y qué relación hay con la información y la imagen de la infografía. Ten en cuenta todo esto para que tú puedas elaborar tu propia infografía. Chicos, ¿se dieron cuenta de la variedad de tipos de letra que tiene la infografía? De las imágenes y de la distribución de la información del texto.
Estas son características comunes de una infografía. Entonces, también te voy a pedir que recuerdes que en esta actividad tú vas a planificar y escribirás tu primer borrador. Ojo, es tu primer borrador de tu infografía sobre la diversidad cultural de nuestro país. Ese va a ser el tema, ¿no? Ese va a ser el tema de tu infografía, la diversidad cultural de nuestro país. Y recuerda que ese también es el propósito. Entonces, vas a hacer lo siguiente. Primero, observar con atención el cuadro. Luego, vas a completarlo. Vas a elaborar este cuadro en una hoja de reuso, de borrador o en tu cuaderno. Ahí vas a completar las preguntas. ¿A quiénes estará dirigida tu infografía? ¿De qué tratará tu infografía? ¿Para qué vas a elaborar tu infografía? ¿Y qué necesitas para elaborar tu infografía? Aquí tienes que completar estas preguntas. También tendrás que organizar tus ideas para distribuir la información en la infografía sobre la diversidad cultural de nuestro país. Al organizar tus ideas, tienes que tener en cuenta estos aspectos, ¿no? Que son, por ejemplo, la danza, cuáles son la danza, o los nombres de las danzas, cuáles son los instrumentos musicales, ¿sí? Qué festividades hay, qué festividades se celebra, y algunas lenguas que hablan los peruanos, ¿no? Recuerda que para que tú elabores tu infografía, tienes que tener información. Y la información, ¿de dónde la vas a sacar? Recuerda también que hemos estado trabajando ya en las áreas, por ejemplo, de personal social, ¿no? Ahí hemos hablado sobre sobre la diversidad cultural de nuestro país. Entonces, toda la información que tú tengas las vas a plasmar en tu borrador. Vas a escribir en tu borrador, ¿sí? Tenlo en cuenta. Para escribir la infografía y dar a conocer a otras personas la diversidad cultural que existe en nuestro país, tienes que considerar de todas maneras estos aspectos. El primero es, la infografía tiene que tener un título, recuérdalo. Tiene que tener una imagen central que llama la atención. Las imágenes o los gráficos se relacionan con la diversidad cultural de nuestro país. Tiene que contener ideas importantes sobre la diversidad cultural de nuestro país. La presentación de la información tiene que ser ordenada y agradable a la vista de las personas que lo van a leer. Y finalmente, usa diferentes tamaños y tipos de letra. Ten en cuenta estos aspectos que son muy importantes para que puedas elaborar tu infografía. Ahora vas a elaborar tu infografía sobre la diversidad cultural de nuestro país. Esta sesión es la primera parte de tu trabajo. Y la actividad es la siguiente. Vas a escribir el primer borrador de tu infografía en tu cuaderno o en una hoja de reuso o en una hoja de borrador, como yo siempre te lo digo. Luego, tienes que definir el título. ¿Cuál será el título de tu infografía? Tienes que elegir los dibujos que van a acompañar o van a completar el texto. Luego, relaciona las ideas más importantes de tu texto con ellos y emplea diversos tipos y tamaños de letra que tú quieras utilizar. Recuerda que puedes hacer uso de cuadros y líneas para colorear y relacionar las ideas. Recuerda también tener en cuenta el propósito de la infografía. También tienes que, después de haber ya elaborado tu primer borrador y teniendo en cuenta pues el título, las imágenes, el tipo de letra, ¿sí? Y el propósito,
Tienes que organizar la información y las imágenes para dar a conocer a las demás personas la diversidad cultural de nuestro país. Para organizar la información, tú tienes que apoyarte en el cuadro de planificación y organización. ¿Recuerdas? Recuerdas que primero tú elaboraste tu planificación, luego elaboraste tu organización sobre tus ideas relacionadas al tema. Tienes que tener en cuenta estos dos pasos para elaborar tu infografía. ¿Sí? Tienes que tener como referente también la infografía que contiene la ficha, el modelo que observamos, el modelo que vimos, ¿se acuerdan? Donde vimos el título, vimos el cuerpo, el texto, las imágenes, ¿sí? Entonces, de referencia, te recomiendo que observes esa infografía para que puedas elaborar tu propia infografía. Y tómate el tiempo que necesitas en la escritura de tu texto. No quiero que te apresures en querer terminarlo, ¿sí? Con calma para que puedas hacerlo bien. Una vez que hayas terminado tu borrador, ¿no? Guarda tu texto para que puedas revisarlo en la siguiente actividad. Recuerda que esta primera actividad consiste en la elaboración de tu primer borrador de tu infografía. Ojo, es tu primer borrador. Tenlo en cuenta.